Feliz sábado para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. El tema de esta mañana de la escuela sabática se titula Abigail y su diplomacia entre David versus Nabal. Y nuestro texto está en Samuel 25. 1 Samuel 25, 32 al 34 dice allí: Entonces David dijo a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha impedido hacerle mal, de no haberte dado prisa en venir en mi encuentro, mañana por la mañana no le habría quedado con vida a Nabal ni un solo hombre. Esta es la primera vez que David pierde el control de sí mismo y fue provocado por Nabal. Pero antes de entender lo que está pasando aquí, es muy importante entender el contexto histórico en el que se desarrolla la historia. Porque muchos podríamos decir que Nabal era un hombre terco, bravo, necio, pero hay que entender qué estaba pasando allí. Es decir, que hay que entender las razones políticas y militares por las que Nabal no quiso ayudar a David. Nosotros debemos recordar en la historia de David y Saúl cómo Saúl comenzó a perseguir a David por diferentes situaciones. Y hoy vamos a enumerar unas cuantas de ellas. Por ejemplo, Saúl quería matar a David por la popularidad de David. Se dice que cuando en 1 Samuel 18, 7 al 9, habla de que cuando David mató a Goliat, las mujeres comenzaron a gritar 1,000 para Saúl, 10,000 para David. Y Saúl comenzó a tener celos de David. La otra cosa que ocurre con Saúl es miedo a perder el trono. Cuando Samuel le dijo a Saúl que él iba a perder el trono por cuanto no obedeció la palabra de Dios, que Dios va a colocar un sucesor, él se dio cuenta que David, en todas las campañas que salía a pelear, David salía victorioso. Y él sabía que David se ganaba el corazón del pueblo. Y Saúl comenzó a tener temor de David. Él estaba inseguro de su propio reino. David como general siempre salió victorioso. Y las proclamaciones proféticas, Samuel le había dicho que Dios iba a levantar un hombre mejor que Saúl. Un día, mientras David estaba tocando el arpa, Saúl le lanzó una lanza para matar a David. Otro día decidió matar a David y David tuvo que huir de su casa. Y una de las situaciones más negras en el reinado de David fue cuando mató a los sacerdotes, porque David fue a donde estaban los sacerdotes en Nob, y ellos le dieron la espada de Goliat y también le dieron alimento a David y a sus hombres. Y cuando Doeg se lo dijo a Saúl, Saúl no solamente mató a los sacerdotes, sino que eliminó a toda la ciudad. Mató mujeres, niños en esa ciudad de Nob. Ya ustedes saben la locura que tenía Saúl y la situación que se está dando. Así vemos que Saúl lo persiguió en Engadi, lo persiguió en diferentes lugares. No descansó hasta que David tuvo que irse hacia los filisteos. Pero en el momento que ocurre esta historia, David estaba donde vivía Nabal y Abigail. Y situación que se dio de la muerte de los sacerdotes, de la eliminación de la ciudad, porque Saúl estaba persiguiendo a David porque pensaba que iba a ser el próximo rey, ya había llegado a los oídos de Nabal y Abigail, y que David podía haber sido el hombre que Samuel ungió. Entonces, cuando David le envía a Nabal que le mande ayuda, provisiones para su ejército, porque David era un fugitivo de la justicia, era un perseguido. Y Nabal, es probable que Nabal sea consciente de la situación de David, y en la cultura de aquel tiempo los rumores corrían. Entonces, la negativa tiene que ver con eso. Además, después que Saúl mató y destruyó la ciudad, los sacerdotes, muchos soldados dejaron al rey Saúl y siguieron a David. Es decir, que David ya tenía un ejército enorme y ese rumor ya estaba corriendo. Por eso es que Nabal se niega, porque dice: oye, si mató allá a los sacerdotes, ¿qué sería yo? Podía matarme a mí también. Entonces, pero el problema de Nabal fue la forma como le contestó a David, más que otra cosa.
Ahora, la solicitud de David era algo normal, porque en aquella época el que no tenía comida, Dios siempre había provisto que había que darle alimento a los pobres, al extranjero, al desamparado, ¿verdad? Y Nabal estaba en una fiesta cuando trasquilaba las ovejas, y dice que David cuidaba y protegía el ganado de Nabal por un tiempo. Y Nabal se negó a darle, ¿verdad?, la ayuda. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Nabal? Nabal reaccionó con desprecio. Y cuando Abigail se enteró, entonces ella fue a interceder ante David. Y ahí encontramos la historia que aparece en 1 Samuel 25, en la que ella se intercede por su familia, usa la diplomacia, usa palabras conmovedoras, usa un discurso en el que mezclas el respeto y la persuasión, usando conocimiento futuro del rey David, porque ella también dice que David iba a ser coronado rey y que cuando él llegara a ser rey se acordara de ella. Es decir, que esta visión profética que tiene esta señora y la forma en la que ella se dirige al rey muestra cómo la diplomacia, la sabiduría y la acción correcta pueden cambiar el rumbo de los eventos. Porque David, ya leímos anteriormente que él estaba determinado ¿a qué? A erradicar a Nabal y a cada uno de sus hombres. La intervención de Abigail no solo salvó vidas, sino que también aplanó el camino para David, para su reino futuro. La historia resalta la importancia de actuar con integridad y la influencia de los individuos en la historia de Israel. El hecho de que Abigail conociera con anticipación los elementos de que David podía ser coronado rey y la visión proactiva que ella tuvo para ayudar al rey, eso movió a David a casarse con ella cuando murió Nabal, porque esto ayudó a David a tener una alianza estratégica. Primero, ella era una mujer de influencia. Segundo, le daba un reconocimiento social. David estaba soltero en ese momento, le daba un reconocimiento social, un hombre que buscaba una mujer de sabiduría e inteligencia, una mujer que sabía dar buen consejo. Y además, él estaba en la transición hacia el trono, así que todo este elemento le daba una unión dinástica, le daba importancia y le daba lecciones importantes al pueblo de reconocer cuando uno se equivoca. Hermanos, yo espero que nosotros podamos reconocer como David, que a pesar de que podemos estar equivocados en un momento de ira, escuchar el consejo de los demás. El acto de Abigail y la manera como ella se expresa muestra cómo debe funcionar la diplomacia en un momento en el que tú te encuentras en desventaja. En el caso de Abigail, ella estaba en desventaja. Sin embargo, los consejos valiosos, y le advirtió al rey: mira, no cometa una locura que después te puedas arrepentir cuando tú llegues a ser rey. Y David reconoció que Dios la había enviado allí para que él no derramara sangre inocente. Hermanos, usted puede estar agradecido a Dios por lo que Él le ha dado, agradecido a Dios por lo que usted ha recibido, pero también agradecido a Dios cuando usted encuentra personas que te dicen a ti cuando tú estás equivocado, y te lo dicen con amor, y te ayudan a reencontrarte en el camino correcto, como el caso aquí de David, que iba a cometer una locura. Vamos a orar para dar gracias a Dios por la oportunidad de exponer su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus bendiciones y gracias por las lecciones que podemos aprender de no seguir la actitud de Saúl al no aceptar el consejo de Dios, escuchar el mensaje que David recibió de Abigail y no imitar la actitud de Nabal, de ofender al otro en vez de haber usado la diplomacia y haber actuado de manera oculta y haber ayudado a David inocentemente. Ayúdanos, Señor, a poder tener control de lo que hacemos y que tú dirijas nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.